Deuteronomio, capítulo 28, verso 48. Ok, ya estamos ahí, hijos. Dice la Escritura así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, ¿hasta qué? Hasta destruirte. Padre, le damos gracias, Señor, por esta hora y en este momento, mi Dios, por esta hermosa bendición de poder predicar y hablar su palabra, Señor. Bendíganos, bendiga nuestra vida, bendiga nuestro camino, bendiga nuestro levantar, bendiga nuestro acostar, Señor. Y en esta hora, mi Dios, abra nuestro corazón y nuestra mente para poder entender esta palabra, Señor. Obre nuestro espíritu, obre nuestra alma, y aun que sea reflejado en nuestro cuerpo, Señor, la bendición de usted sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Yahshua Mashiach, amén, amén y amén. Fíjate bien, el mundo espiritual es tan cierto y es tan real como lo tangible, como lo que podemos tocar. Pero nosotros hemos aprendido a ver un mundo espiritual no cierto. ¿Por qué? Porque nos hemos conformado a un pensamiento espiritual equivocado. Fíjate bien, el mundo espiritual es jurídico. ¿Por qué jurídico? Satanás es jurídico y tenemos un Dios jurídico. ¿Qué significa esto? Satanás obra bajo una situación. Voy a decirte así. La palabra jurídico significa los actos de una persona o las normas de una persona. Cuando Satanás actúa sobre los actos de una persona. Y cuando Dios actúa por medio de las normas de una persona. Realmente, ¿cuáles son tus actos para que Satanás obre en tu vida? Le das un derecho legal a Satanás para que obre ¿dónde? En tu vida. Ahora, las normas de Dios, cuando tú las haces, prohíben o paran o te dan argumentos a ti para que Satanás no pueda obrar en tu vida. Lo que quiero decir es esto. Satanás trabaja por medio de decretos. Si tú no has anulado los decretos que se ciernen sobre tu vida, siempre, y aunque estés bajo la gracia, y aunque estés en el evangelio, siempre vas a estar bajo maldición, bajo su efecto devastador. ¿Qué significa esto? En el mundo espiritual, como te decía, existen términos jurídicos. Por eso se habla de un juicio. Acompáñame a Isaías 61:1, por favor. Isaías 61, verso 1. Es un texto de los más conocidos que nosotros tenemos y lo tenemos como referencia. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas ¿qué? ¿A quién? Fíjate bien, a vendar a los quebrantados ¿de qué? Pero fíjate estas dos últimas situaciones. A publicar libertad ¿a quién? Alguien que está cautivo quiere decir que está prisionero. Quiere decir alguien que está bajo una situación. ¿Y a los qué? Y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando un preso está preso es por una situación jurídica. Alguien que infringió una ley. ¿Amén? Entonces, al haber infringido la ley, esa persona puede caer en una cárcel y ser privado de su libertad. Entonces, esa persona queda ¿qué? Cautivo. ¿Te das cuenta? ¿Todo por qué? Por una situación jurídica, un decreto, algo que está en contra de él. Es como cuando una persona cometió un delito hace años, es un ejemplo. Y esa persona piensa que por haber pasado los años, el delito se olvidó. Pero resulta que cuando esa persona va a cierto lugar donde cometió el delito,
Cuando lo identifican, ¿qué pasa? Va preso otra vez. ¿Por qué? Porque había un decreto en contra de ¿quién? De esa persona. Ese decreto está vigente mientras tú no lo ¿qué? No lo anules, mientras no sea cancelado, mientras tú no te pongas a cuentas. Entonces ese decreto está activo. Imagínatelo en el mundo espiritual, ese decreto. Ese decreto es capaz de traer pobreza, de traer miseria, de traer escasez, de traer ruina, de traer situaciones difíciles a tu vida en las cuales tú dices, pero ¿cómo es posible si soy hijo de Dios, si soy cristiano, voy a la iglesia, leo la Biblia, canto cantos espirituales? Entonces, ¿por qué estoy viviendo así? Porque hay un decreto. Hay un decreto sobre tu vida. Y ese decreto, mientras esté vigente, mientras tú no vayas con tu acreedor, mientras tú no vayas con la persona y te pongas a cuentas, ese decreto va a estar activo. Y te va a estar robando tu bendición, te va a estar robando físicamente tus bendiciones. No se materializan tus bendiciones, no se pueden materializar, no las ves tangiblemente, no puedes tomar de ellas. ¿Por qué? Porque todo se esfuma, todo se desaparece. Pregúntate qué dice Juan 10:10. Imagínate, ¿el ladrón para qué vino? Robar, matar y qué. Y estas tres cosas las ves vigentes sobre cristianos. Estas tres cosas las ves vigentes sobre personas cristianas. Las ves ahí vigentes. ¿Cómo es posible que le sea robada su bendición a un hijo de Dios? ¿Por qué le he robado? Porque ese hijo de Dios tiene un decreto sobre su vida. Tiene una situación jurídica que no ha resuelto ese varón. Por lo tanto, se manifiesta a nivel espiritual. 2. Esas personas viven muertas espiritualmente. 3. ¿Van a ser qué? Destruidos. Fíjate lo que dice la última parte de Deuteronomio 28:48. Y él pondrá yugo de qué? De hierro sobre tu qué. ¿Hasta qué? Hasta destruirte. Fíjate bien, un día escuché un varón que decía, es que el yugo se pudre con la unción. Sí, un yugo de madera sí. Un yugo de madera se pudre con la unción, pero un yugo de hierro, el yugo de hierro solamente se destruye con fuego. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú tienes que tener vigente al Espíritu Santo en tu vida para que el Espíritu Santo consuma ese hierro. Pero mientras tú vivas bajo un decreto de algo que no has cancelado en el mundo espiritual, de algo que no has anulado en el mundo espiritual, vas a seguir batallando. Quieres servir, pero no puedes servir. Anhelas servir, pero no puedes servir. ¿Por qué? Porque mientras ese yugo esté ahí latente, tu vida espiritual va a ser un fracaso, donde te pares. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy práctico. Hay gente que viene a la iglesia buscando a Cristo, pero viene buscándolo por un milagro. Pero ese milagro no se da. Y la gente quiere su sanidad, pero la sanidad no se da. ¿Por qué no se da? Porque hay un decreto, hay un hecho legal que está sobre la vida de esa persona. Y mientras esté ese derecho, ese decreto o ese derecho legal sobre la vida de esa persona, Satanás no lo va a soltar. ¿Te das cuenta? Es como hay gente que viene a la iglesia y no está realmente arrepentida, llega a su casa y vuelve a caer en las mismas ¿qué? En los mismos vicios. Y al caer en los mismos vicios, ¿qué acarrea otra vez? Que el decreto se haga más ¿qué? Más poderoso. Y ese derecho legal lo tiene Satanás. Y mientras Satanás tenga ese derecho legal, él va a ejercer como un fiscal acusador. Y te va a estar acusando delante del juez. Imagínate un juicio de esa manera. ¿Qué esperanza tiene el Espíritu Santo?
por más que el Espíritu Santo quiera defenderte, ¿cómo le va a hacer? Si todo aquello está en contra tuya. ¿Por qué? Porque tú no te has arrepentido. Porque ese derecho dice, es que lo hizo, pero lo sigue haciendo. Es que lo hizo, pero lo sigue ¿qué? Haciendo. Es como el cristiano boca floja. Lamentablemente en todas las iglesias tenemos cristianos boca floja. Sí. Varones que les es fácil salírsele la vulgaridad de su lengua. ¿Y qué pasa? Satanás tiene derecho legal por la causa de la lengua. Y todo el tiempo estás batallando. Pero nunca te preguntas que tu lengua viperina te tiene atado al yugo de Satanás. Y no es un yugo de madera, es un yugo ¿de qué? De hierro. Y mientras el Espíritu Santo no consuma, no derrita, no lleve a derretir ese hierro, te va a seguir robando tus bendiciones. Por eso dice el 48, servirás. ¿Te das cuenta? Servirás. Por tanto, ¿a quién? A tus enemigos que enviaré contra ti, dice el Señor. Con hambre, sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. ¿Te das cuenta? Batallas y batallas económicamente y sigues batallando económicamente y vuelves a batallar económicamente y te llega una lana y vuelve a desaparecer esa lana. ¿Pero por qué desaparece? Porque hay un decreto sobre tu vida. Porque cometiste una vez esa situación, pero la seguiste ¿qué? Cometiendo. Y ese derecho legal está ahí mermando, picando, haciendo destrozos en tu vida. Y mientras esté ese decreto, mientras esté esa atadura, eso no se rompe fácilmente. Solo se romperá cuando tú tengas un auténtico arrepentimiento, un genuino arrepentimiento. Mientras, ¿por qué crees que el espíritu inmundo vuelve de tiempo en tiempo? Pregúntate. ¿Cuántos de ustedes han visto personas que sufren demasiado? Y las ves sufrir, y las ves sufrir. Pero ¿por qué sufrirán tanto esas personas? Y luego quieres orar por ellos. Y es como les decía hace rato, oras por la persona aquí en la iglesia, pero llegando a su casa vuelve a su lengua viperina, vuelve a sus actividades. Es como tirarle las perlas a los puercos. Perdón la expresión. ¿Y cuántos de nosotros hemos tirado perlas a los puercos? Ahora, ¿por qué esa persona sigue sufriendo? Porque esa persona tiene decretos contra su vida que se materializan en forma de maldición. ¿Sabías tú que Satanás no te toca si no le das derecho legal? No puede tocarte, Jesús. Mientras tú no le des derecho legal, Satanás no puede tocarte, pero si tú le das derecho legal, te va a tocar y te va a hacer pedazos. Dice, lo primero que es, te va a robar. Número 2, te va a matar espiritualmente. Y número 3, te va a destruir. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal, hay un decreto que se cierne sobre tu vida. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Toda verdad es paralela. Te pasas un alto, Beto, y te ve el agente de tránsito. ¿Qué va a hacer el agente de tránsito, Beto? A menos que tú seas un cristiano deshonesto, ¿qué vas a hacer? Le vas a ofrecer. Pero si eres un cristiano honesto, ¿qué vas a hacer? Levanta mala infracción. Entonces, llévalo a la vida espiritual. Literalmente te infringiste una ley. No deberías de haber robado. Robaste. Tomaste algo que no era tuyo. ¿Dónde crees que va a actuar Satanás? ¿En tu salud? No. Tu economía la va a hacer pedazos. Te va a empezar a robar tu dinero.
Te va a empezar a robar tu bendición. Te va a empezar a robar y no vas a poder pagar lo que tomaste. Porque te va a estar robando el dinero semana a semana, quincena a quincena, mes tras mes. Y tú queriendo salir de la deuda, pero no puedes porque le diste un derecho legal a él de estarte robando tu bendición. ¿Y qué provocaste? Que vivas bajo ¿qué? Bajo maldición económica. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal que se cierne sobre tu vida. Es una ley paralela. Rompiste una ley, infringiste una ley, y Satanás, eres mío. Nada más quería eso. Voy. ¿Y qué hace? Robar, pero después te va a matar espiritualmente. Wow. Las leyes jurídicas producen decretos a favor o en contra de nosotros. Pregúntate por qué no se va Satanás de tu vida. Porque tiene un derecho legal. ¿Y sabes por qué lo tiene? Te lo voy a poner bien sencilla. Porque cuando tú dices que conoces la palabra y no la haces, tú mismo te acarreas tu derrota. Conoces la palabra, sabes que eso no lo tienes que hacer, sabes que es indebido, sabes que está fuera de un orden, sabes que eso no está permitido, lo haces, derecho legal. ¿Y qué va a hacer él? ¿Tú crees que te va a tener piedad? Él te va a hacer pedazos. ¿Pero quién le dio el derecho legal? Ahora, viene algo más pesado. Cuando se cierne un derecho legal sobre una familia, se convierte en una maldición generacional. Hay un decreto sobre tu familia. Tú lo iniciaste y se va a empezar a manifestar sobre tu familia. Ese decreto se va a hacer una maldición generacional. Se va a cernir sobre tu familia hasta que sea ¿qué? Anulado, erradicado, echado fuera. Voy a ponerte otro ejemplo. ¿Tienes alguna deuda con el Eterno? Mientras esa deuda esté con el Eterno y no te pongas a cuentas o cambies tu conducta hacia Él o cambies tu conducta en lo general, se va a estar ciñendo ese decreto sobre tu vida. Tú vas a decir, pero pastor, es que estamos bajo la gracia. ¿Sí? La gracia se ha convertido muchas veces en nuestra propia desgracia. Te voy a decir por qué. Tú puedes vivir bajo la gracia, pero puedes estar en maldición, aún estando bajo la gracia. ¿Qué significa esto? La gracia significa perdón, y es el regalo no merecido. Nosotros merecíamos la muerte, nosotros no merecíamos nada, merecíamos morir, pero la gracia, que es el perdón reflejado en la cruz de Jesucristo, nos trajo perdón sobre nuestra vida. ¿Amén? Es cuando un hombre literalmente queda libre. Es un ejemplo. El hombre sale de la cárcel libre. Y ese hombre, al quedar libre, le dicen, o él sabe o entiende que no tiene que volver a reincidir sobre la misma ley que infringió. Si ese hombre vuelve a infringir el mismo pecado que había hecho, literalmente hablando, o ahora jurídicamente hablando, si vuelve a caer otra vez preso por la misma situación que había cometido, ese hombre ya no tiene derecho a fianza, jurídicamente hablando. Ahora llévalo a tu vida, transpórtalo a tu vida. Te perdonó Dios de un pecado y lo volviste a hacer. Jurídicamente, ¿qué te espera? La gracia es el perdón no merecido para nuestra vida. ¿Por qué? Porque el derecho jurídico solo se rompe con algo. ¿Quieres saberlo? Acompáñame a Hebreos 5:9. ¿Qué dice Jesse? Y habiendo sido perfeccionado, digno a ser autor de eterna salvación para todos los que creen. Para todos los que Le obedecen. ¿Sí dice así? ¿Para todos los que qué? Obedecen. No dice para todos los que creen, ¿verdad?
No dice para todos los que recibieron a Cristo, ¿verdad? No dice que todos los que están bajo la gracia, ¿o sí? ¿Cómo dice? Para todos los que ¿qué? Entonces, si tú conoces la palabra, si tú sabes lo que dice la palabra y no obedeces, te jactas de que conoces, de que tienes conocimiento bíblico, de que te sabes 2, 3 textos de memoria. Te jactas de eso. Y peor castigo es para ¿quién? Para los que ¿qué? Para los que conocemos. Acompáñame a 2 de Corintios 5:10. ¿Qué dice, hijos? 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que vamos a aparecer ante un juicio. ¿Es jurídico? Es jurídico. ¿Te das cuenta? Vas a dar cuentas de lo que hiciste. Tú que tienes conocimiento. Tú que sabes palabra. Tú que conoces la Biblia. Podemos vivir bajo la gracia, pero podemos llevar una vida de maldición. ¿Sabes por qué? Porque alguien plantó argumentos en nosotros. Esos argumentos los hemos llevado para justificar una vida de maldición. Una vida que no es santa, una vida que no vale la pena. Ahora, ¿cuándo se refleja una situación? Pregúntate. ¿Cuánta gente vive bajo la gracia? Y me estoy refiriendo a los que somos cristianos, hijos de Dios, o nos decimos hijos de Dios. Cuando tú ves a gente que vive bajo el evangelio y es pobre, está enfermo, vive miserablemente, vive bajo opresiones, vive cautivo de vicios, pero está bajo la gracia. ¿Qué se puede hacer ahí? Esa persona tiene decretos sobre su vida. Hay decretos a nivel celestial, hay decretos a nivel espiritual, hay decretos que se cierran sobre su vida. El Señor quiere que nosotros anulemos los decretos, y ahí te va, donde nosotros nos hemos equivocado. Y eso que te voy a decir, tómalo y aprovechalo para tu vida. Tú tienes que anular decretos a nivel potestades. Tienes que anular decretos a nivel principados. Tienes que anular decretos a nivel gobernadores. Si tú no anulas a ese nivel, seguirás batallando con lo mismo. Por eso es que hay gente que se dice cristiana y sigue bajo decretos malignos. Gente que se dice cristiana y sigue batallando con su propia potestad. No busques culpables. Lo que pasa es que tú no has cancelado. Pero para cancelar tienes que arrepentirte. ¿Y con un genuino qué? Arrepentimiento. Es como el que no controla su boca. Todo el tiempo va a estar batallando. ¿Estamos en Deuteronomio, hijos? ¿Sí? Si no me crees, te lo voy a decir de esta manera. Mira, acompáñame otra vez a Deuteronomio. Abre tu Biblia en el 28. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Ok. Dice, fíjate cómo empieza el versículo 1. Acontecerá. O sea que tiene que suceder. ¿Sí o no? Acontecer es que tiene que suceder. Diríamos así. Sucederá. Será provocado. Que si oyeres, ¿cómo? Atentamente la voz del Señor, tu Dios. ¿Cuál es el primer punto? Oír. ¿Oír cómo? Atentamente, sin distraerme. ¿Para qué? Para guardar. ¿Y poner qué? Por obra. ¿Cuántos?
¿Sus qué? Que yo te prescribo hoy. También el Señor tu Dios te qué? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Pero por qué? Porque escuchaste qué? Atentamente su voz. Número 2, guardaste. Y número 3, pusiste por qué? Por obra. No los que me convienen. Todos sus mandamientos. ¿Y qué me va a provocar a mí esto? ¿Qué me trae de beneficio a mi vida? Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y te qué? Y te alcanzarán. Otra vez aparece ahí eso. Yo no sé por qué lo puso el Señor ahí. Si oyeres la voz del Señor, ¿tú qué? Tu Dios. Y ya no hace referencia a lo demás porque se supone que ya lo sabes. Diría el texto así. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz del Señor tu Dios, atentamente, porque has guardado y porque has puesto por obra todos sus mandamientos. Amén. Pero ¿qué viene por todo esto, pastor? Dice, bendito serás, ¿dónde? Hay gente que dice, me voy a cambiar de ciudad, pastor, porque quiero cambiar de aires. Es que aquí en la ciudad no me va bien. Pregúntate por qué no te va bien. Porque algo no estás haciendo conforme al orden de Dios en tu vida. No es la ciudad, ¿te das cuenta? Y si vas al campo y siembras chayotes, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque el problema no es la ciudad o el campo. ¿El problema quién es? Yo. ¿Por qué? Porque no he guardado o porque no he puesto por obra alguno de esos mandamientos. O simplemente porque no he escuchado atentamente el consejo. Por si alguna vez dijiste, Jesse, me voy a ir a Cuauhtémoc porque ya me va a ver bien chévere. Nah. Número 4. Fíjate bien. Bendito el fruto de tu ¿qué? Santo Dios. O sea que lo que traigas será de qué. Bendito el fruto de qué. Bendito el fruto de tu qué. ¿Y la heredad de tu qué? De tus vacas y los rebaños de tus qué? De tus ovejas. O sea que si hasta perros tienes, en los perros vas a ser multiplicado. Benditas serán tu qué? Tu canasta y tu arteza de amasar. O sea que tu comida siempre abundará y ajustará perfectamente. Así es que no te quejes si tu esposa hizo a mediodía X comida y en la noche te da de vuelta de ese, es porque abundó la comida. No te quejes, ¿es bendición de quién? Es bendición del Altísimo, del Eterno. Pastor, yo no lo había visto de esa manera. Velo de esa manera. Fíjate, voy a poner un ejemplo en esto y suena gracia y chistoso, ¿eh? Pero ¿cuántos de nosotros nos quejamos? ¿Otra vez lo de mediodía? ¿Que no te das cuenta que fue la bendición de Dios que puso en las manos de tu queridísima, apreciable y hermosa esposa, que hizo que ese alimento fuera bendecido? ¿Y la mano de Dios está en ese alimento? Esto es para los que alguna vez nos llegamos a quejar, varones. ¿Sabes qué es? Es quejarnos de la bendición. Es despreciar la bendición. Te soy honesto, yo nunca lo había visto de esa manera. Pero cuando empecé a analizar y todo esto, me quedé pensando, dije, bendito Dios, ¿cuántas veces hemos maldecido nuestra mesa por despreciar lo que es puesto en nuestra mesa? Bendito serás tú en tu qué, en tu entrar, y bendito en tu qué, en tu salir. Y luego dice,
el Señor derrotará a tus ¿qué? Que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Él siempre tendrá cuidado de ti. Amén. Dice el 8. El Señor te enviará su ¿qué? Sobre tus ¿qué? Fíjate bien, sobre tus graneros. Y observa esto que sigue. Esto es impresionante. Y es donde el Hijo de Dios tiene que saber esto. Y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Fíjate bien. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros. El Señor enviará su bendición sobre todo aquello en que pusieras tu ¿qué? Tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea que donde quiera que tú te pares, ese lugar tiene que ser ¿qué? Bendecido. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios está ahí. Amén. Ahora, 9. Te confirmará el Señor por pueblo ¿qué? No, primero lean lo que dice. Santo. Y antes de decir suyo dice ¿qué? Santo. ¿Cómo tiene que ser sus hijos? ¿Para ser de quién? De Él. Como te lo ha ¿qué? Jurado. Otra vez aparecen palabras. Cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres ¿en dónde? O sea, quiere decir que si yo no guardo y no ando en su camino, ¿no seré bendecido? Señor, como que esta palabra no me cuadró, Dice, y luego fíjate lo que dice el 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre quién. No dice que tú lo invocarás. Dice que será invocado sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? Que Él contestará toda oración que tú hagas. Y dice que ¿qué? Te temerán. Que no vaya a abrir la boca porque... 11. Y te hará el Señor ¿qué? Fíjate bien esa palabra. ¿Te hará qué? ¡Wow! O sea que el Señor te bendecirá ¿con qué? Con bienes. El Señor te hará sobreabundar en el fruto de tu vientre. No te quejes, mujer. Si tienes 2, no te quejes. Te hizo sobreabundar. Te hará sobreabundar en el fruto de tu bestia. O sea que si compras una gata, prepárate. Te hará sobreabundar en el fruto de tu ¿qué? De tu tierra. En el país que el Señor juró a tus padres que te había de ¿qué? De dar. Luego dice el 12. Te abrirá el Señor su buen ¿qué? Tesoro. Fíjate bien esto, Te abrirá el Señor su buen tesoro. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y al estar abiertas las puertas del cielo, el Señor enviará su lluvia. ¿Cuándo? En su tiempo. Tu tierra estará bendecida en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. Observa lo que dice el que sigue. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor, ¿por qué? Y no por cola. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Otra vez aparece ahí esto. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra,
para ir tras dioses ¿qué? Y servirles. ¿Cuáles han sido tus dioses hasta el día de hoy? Pregúntate por qué tantas cosas te acontecen y día a día te salen mal las cosas. ¿Por qué haces planes y fracasan? ¿Habrá acaso dioses que ocupan el lugar de Él en tu vida? ¿Alguno de ustedes tiene su boca es como un Dios para ustedes? ¿Su lengua? Diría Jesse hace años, ¿verdad, Jesse? Exactamente, Jesse. En el pasado esa boca te trajo desgracias, ¿verdad, hijo? Te voy a pedir un favor, así como estás sentadito. Te quiero pedir un favor. Vamos a cancelar todo decreto juntos. Amén. Vamos a cancelar todo decreto y todo derecho jurídico que tiene Satanás sobre nosotros. Hoy nosotros, o muchos de nosotros, o algunos de nosotros, nos acarreamos desgracias por nuestra propia ¿qué? Conducta, comportamiento, lengua y por acciones que no teníamos que hacer. Hemos pagado, no platos, hemos pagado vajillas completas y seguimos pagando vajillas. ¿Por qué? Porque nadie me había dicho que anulara, cancelara a nivel jurídico un derecho legal de Satanás. ¿Sabían ustedes que los derechos jurídicos que tiene Satanás destruyen familias? Destruyen hogares, destruyen matrimonios, destruyen todo lo que está a su alrededor de ustedes. Tocan tus bienes, tocan tus graneros, tocan tus bestias, tocan tus animales, tocan hasta el fruto del vientre de tu esposa también es tocado. ¿Por qué? Porque había un derecho legal.